Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy estamos estudiando Bezrat Hashem, la página 23 de nuestro tratado de Eruvin. En el segundo capítulo vamos a comenzar al final de la página 22, donde nos quedamos ayer al final de la al comienzo de la Mishnah. Estamos aquí donde dice Ejadbor. Muy bien, nos dice así la Mishnah. Ejadbor harabin. Uber Rabib, Uber Yahid o simplemente Pasim. Aquí nos está mencionando tres tipos de estructuras. Una que se llama el Bor Harabim y otro que se llama Be'er Harabim. Sabemos que la diferencia entre un Bor y un Be'er, que explicamos el otro día, es que el Bor es una especie de cisterna. Quiere decir que es un lugar donde se congregan las aguas y así queda la cisterna. El Be'er, que es en cambio, es un pozo que tiene una fuente de agua propia. ¿Bien? Entonces dice, un Bor Harabim o un Be'er Harabim, es decir, ya sea un pozo, una cisterna de agua o un pozo de aguas vivas, que es utilizado por muchas personas, es decir, que está en el dominio público, ¿verdad? O incluso que sea un Be'er Yahid, un pozo de aguas vivientes de una persona particular, se le puede aplicar este principio de los pasé be'erot, es decir, de hacer esas esquinas en forma de L a los cuatro lados del pozo para convertir el lado que hay alrededor en un dominio privado. Abal, Bora Yahid, Enosim, Mejitza, perdón, Abal le Bora Yahid, Osim lo Mejitza, Geboa Saratefahim, Dibre Rabbi Akiva. Dice, pero si es un bor, una cisterna de una persona privada, entonces eso necesita para poder transportar alrededor de él paredes de 10 tefajim de altura. Es decir, no valen estas esquinas. ¿Sí? Habíamos visto hace 2 dapim, creo, la situación en la que venía a preguntar, Vaya Mina, Vaya Medaba, que le preguntó a Vaya Raba, ¿qué es lo que pasaba si el pozo se secaba? Entonces, en ese momento, ese lugar perdía su condición de Reshuta Yahid. ¿Por qué? Porque esas paredes se habían construido únicamente para el agua. Si no había agua, no había paredes, así como habíamos explicado, ¿verdad? Entonces, para ello, hace falta que sean paredes reales, y en ese caso sí que se podría utilizar. Pero esto es la opinión de Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda ben Baba Omer, Rabbi Yehuda ben Baba dice, Eno sin pasim, ela le be'er a Rabim bilbad. Es decir, al único que se le hace pasim, pasé be'erot, es a un be'er harabim bilbad, es decir, a un pozo de aguas vivas que está que pertenece, que es común, por así decirlo, es de muchas personas. Velashear, y para los demás, osim hagorá, es decir, se hace un contorno de cuerdas. Geboá es azarat de fajim, que tenga una altura de 10 de fajim. Muy bien, eso es lo que nos contó la Mishnah. Vamos a ver ahora cómo la Gemara va a venir a desarrollar estos conceptos. Bien, voy a agrandar un poquito más para que todo el mundo pueda ver bien. Y dice así. Dice, Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Dijo Rabbi Yosef en nombre de Rabbi Yehuda, en nombre de Shmuel. Alajá que Rabbi Yehuda ben Baba. La alajá es como Rabbi Yehuda ben Baba, que dijo que no se hace pasim más que para el be'er del rabín, el be'er del dominio público, o sea, del uso público. Porque si os acordáis también dijimos que los pasé be'eros se autorizaron para los olés de Galim, para las personas que venían a Jerusalén, ¿verdad? Que pudiesen utilizar ese agua cuando estaban en el camino en Shabbat. Entonces, Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, y dijo Rabbi Yosef en nombre de Rabbi Yehuda, en nombre de Shmuel, los utrupas severot, ela, le be'er ma'im hayim bilbad. Es decir, que no se permitió hacer pasé be'erot, estas esquinas, más que para los pozos que tienen una fuente de agua viva. Entonces, aparentemente está diciendo dos veces lo mismo. Dice, Utsrija, a pesar de esto, es necesario que nos enseñe esto Shmuel. Las dos cosas. ¿Por qué? Que era viuda ben Baba. Porque si solamente nos hubiese dicho que la alhaja es como la viuda ben Baba, ¿sí? Que únicamente se permite el pasé be'erot para un pozo de aguas vivas de público, por así decirlo, Abamina, yo habría pensado de Rabin Afilu Mejunasí,
Es decir, que lo que se permitió es un pozo porque es público, entonces incluso que sean aguas que se reunieron ahí, es decir, una cisterna de aguas, también debería estar permitido y hacer estos paseos. De Hay de Katane, de Rabim, la Fuque, ni de Rabbi Akiva. Y esto que enseñó Be'er Rabim, el pozo de aguas vivas de público, es para excluir aquello que dijo Rabbi Akiva. Kamash Malan, que no es así. De lo otro pase Be'erot, que no se permitió en realidad los pase Be'erot, más que únicamente para los pozos de aguas vivas. Be'ashmeinan, y si nos hubiese enseñado únicamente Be'er Maim Hayim, el concepto de que tiene que ser un pozo de aguas vivas, Habamina, lo Shana de Rabim, pero Shana de Yahid. Yo habría pensado que no importa si es un pozo público o si es un pozo privado. Kamash Malan. Entonces ven y aprende del hecho de que nos enseñó esto, que no es así. Alajá que Rabbi Yehuda ben Baba, que el alajá es como Rabbi Yehuda ben Baba, que únicamente el pozo de aguas vivas que pertenece al dominio público, al uso público, ese es el que está permitido hacerle pase de Erot al rey. Otra Mishnah tenemos aquí. Y nos dice, Veoda más Rabbi Yehuda ben Baba. Dice, otra cosa que enseñó Rabbi Yehuda ben Baba. Hagina veakarpez, she'em shiv'im ama veshiraim. Es decir, una guiná, un jardín, o un carpez. Habíamos dicho que un carpez es una especie de depósito que está, que tiene paredes a su alrededor, lo que es muy grande y no se considera plenamente un dominio privado, está entre Carmelit y el dominio privado, y entonces dice, una guiná o un carpez que tiene 70 amá y un poquito, vamos a ver que ese poquito son 2/3 aproximadamente, a Shivim amá Beshiraim, por 70 amot y un poquito, Hamukafot Gader, y está rodeado de un gader, de un cercado, que tiene una altura de 10 tefajim, metaltelín betoja. Se puede transportar dentro de él. Uliba sheye ba shomerea. Con la condición de que haya en ese espacio, cerrado por estas paredes, una caseta para un guardián. Bien, vamos a ver aquí de qué nos está hablando este caso. Nos está diciendo, hoy tenemos también matemáticas para ir preparando. Perdón, aquí está. Bien, este es el carpez. Bien, normalmente es un lugar donde se almacenaba madera. Bien, veis que está totalmente cerrado, tiene una puerta, mide 70 amot y un poquito por 70 amot y un poquito, es totalmente cuadrado y además tiene una caseta. Es decir, que podríamos llegar a decir que es un lugar donde se habita y por eso el hecho de rodear un lugar donde la gente va a habitar es lo que nos permitiría transportar en ese lugar. Ahora, Rabbi Yehuda Omer, Afilu en ba, el abor, perdón, me salté. O betirá, es decir, lo que dijo Rabbi Yehuda ben Baba es que haya una shemerea, es decir, una caseta de un guardián, o que haya una casa. Bien, una casa en sí. O Shete Mujalair, o que esté cercana a la ciudad. Veis aquí que dice que no hay más distancia que más que 70 amot y un poquito, y 2/3. Bien. ¿Por qué? Porque son lugares que son fáciles de hacer en ellos, que la gente pueda vivir en ellos. Para Rabbi Yehuda Omer, Afilu en ba, el abor vesía jumeará, dice Rabbi Yehuda, dice no, incluso que solamente hay en ella un pozo, en el carpez hay un pozo, o que haya un siaj, una zanja con agua, o una meara, una cueva. Bien, ahí también estaría permitido metaltelín betoja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también en esto es necesario. Se rodeó, perdón, a causa de esto, también se rodeó este espacio por la necesidad de las personas. Rabbi Akiva Omer, Afilu en ba'achat mikol elu metaltelín betoja. Dice Rabbi Akiva, da igual que no haya nada de esto. Es decir, no hay ni caseta, ni casa, ni pozo, ni zanja, ni cueva, no hay nada. Simplemente es un espacio. Mientras tenga 70 y un poquito por 70 y un poquito, 72/3 por 72/3, ya se puede llegar a transportar en ella. Pero no más de 72/3. La habilidad de Omer, y maitá orca, y yeter al rojba, afilo amahat, emetaltelim betoja. Rabbi Eliezer nos da otro punto.
Otro punto que tiene que ver con un detalle de lo que dijo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dijo 70 y un poco por 70 y un poco. Pero Rabbi Eliezer Beni nos señala y nos dice, con que tenga una amá de más en la largura que en la anchura, ya no se puede transportar. ¿Veis este caso que dice aquí que tiene 71 por 69? La superficie sería la misma. Pero, dice no, ya no se puede transportar. ¿Por qué? Porque no es perfectamente cuadrado. Bien. Rabbi Yossi Omer, afilu orka tishnaim berrochba metaltelim beto. Dice Rabbi Yossi, incluso que tenga el doble de largo que de ancho, mientras la superficie esté bien, entonces se puede transportar. Más Rabbi Ilai, dijo Rabbi Ilai, Shamati me Rabbi Elazar. Dice, escuché 3 enseñanzas de Rabbi Elazar. ¿Sí? ¿Qué es lo que escuché? Bafiruhi que bet kor. Dice, incluso que este espacio sea un espacio en el que se puede almacenar un cor o plantar un cor. Es decir, que cada cor son 6 CA, es decir, no, perdón, son 30 CA, es decir, que sería 15 veces más que el espacio que estamos hablando aquí de Bet Seatay, ¿verdad? Es decir, un lugar donde se podrían plantar 60 seín en lugar de 2. Dejen Shamati Mimeni, también escuché de él, volvemos a la Gemara, perdón, para no perdernos. Estamos aquí. Dejen Shamati Mimenu, y también escuché de él, que escuché otra enseñanza, que dice, Anshe Hatzer, Sheshachach Echad Mehen, Velo Erev Beto, Asur Mileachnis Uleotzilo. Es decir, cuando varias personas que tienen patios en común y quieren hacer un Eruv Hatzerot, es decir, poner todos los patios en común, es decir, que todos los patios quedan bajo el dominio, bajo una sola persona, y de esa manera se permite transportar en todo ese espacio. Bien, entonces, ese es otro caso. Lo segundo que escuché, ¿qué es lo que pasó? Dice, si, por ejemplo, hay 4 casas que quieren compartir ese espacio y 3 hacen eruv, pero uno de ellos se olvidó de dar el dominio y de hacer eruv con ellos, no se puede hacer entrar y salir cosas de ese hatzer. Abal lahem mutar, pero ellos sí que pueden, es decir, entre los 3 que hicieron eruv pueden entre ellos transportar, pero con el cuarto que no hizo, no. ¿Para qué es lo? Y también, tercera cosa que escuché de él, Vejen Shamati Mimen. Sheyotzeim be Arkablin, que también se cumple con la mitzvah en Pesach de comer maror con una hierba que se llama Arkablin, que es una hierba amarga. Perdón un segundo. Muy bien. Es decir, Yotzim be Arkablin be Pesach. Vejazarti al kol talmidad. Ubikashti li haber velo matzati. ¿Y qué pasó? Estas 3 enseñanzas que escuché, verifiqué con todos sus alumnos si alguien habían escuchado lo mismo. Pregunté a todos sus alumnos y no encontré a nadie que me confirmase que estas 3 cosas las había enseñado Rabbi Elazar. Bien. Entonces, sigue la Gemara explicando esta Mishnah y dice así, Maitana. Es decir, de Katane Veod. Es decir, ¿por qué el sabio que escribió esta Mishnah comenzó la Mishnah diciendo Veod amar Rabbi Yehuda ben Baba? Es decir, si del hecho de que dice y otra cosa más enseñó Rabbi Yehuda ben Baba, quiere decir que es como la continuación de lo anterior. Y le mamishum de tanale jada le jumra ve katane ajarite mishum aji katane veod. Si vas a decir que es porque al principio decretó algo de una manera muy estricta en la Mishnah anterior, ¿sí? Que no se hace pasim
sino únicamente para un pozo de aguas vivas. Ahora nuestra Mishnah va a enseñar otra Jumra, otro lado estricto de la ley, que incluso que está rodeado para habitar en ello, no se permitió más que un espacio de Bet Seatani, Shumaje Katane, y que por eso vino a enseñar Veod. Lomar Od, Amar Rabiu y Uda Ben Baba le Jumra, es decir, como que viene a decir que otra cosa más enseñó Rabbi Yehuda Ben Baba de manera estricta. Entonces ahí deberíamos preguntar, dejar Rabbi Yehuda Ben Ilai, de Tanale, Jada, le Jumra. Y dice, y entonces para Rabbi Yehuda Ben Ilai, que enseñó la Mishnah primera de nuestro capítulo, de manera estricta, es decir, que hay que rodear los pasim, ¿sí? El hecho de rodear con pasim autoriza hasta un Bet Seatain y no más. De Katana Jarite, y después enseñó otra Jumra además. Y ahí no enseña Veod, otra cosa enseñó Rabbi Yehuda Ben Ilai. Entonces viene a explicar y dice, la Gemara dice, Hatam, ahí con Rabbi Yehuda, en nuestra Jumra, la segunda, Afsuka Rabbanan, Aja lo Afsuka Rabbanan. Es decir, entre las dos Jumrot de Rabbi Yehuda Ben Ilai, entre medio interrumpieron los sabios. Es decir, hubo otras opiniones. Pero aquí, ¿sí? En nuestro caso, no hubo otra interrupción. Lo Afsuka Rabbanan. De Jolaja de Afsuka Rabbanan y todo aquel lugar. Pregunta la Gemara. Y siempre que los sabios intervienen entre medias, entonces después se enseña, pero no se enseña lo Katane Beod, de Rabbi Eliezer Besuká. Tenemos un caso con Rabbi Eliezer en el Tratado de Suká. De Afsuka Rabbanan, que ahí vienen a dividir, a interrumpir entre medias los sabios con su opinión. Beod, y ahí después se sigue enseñando diciendo de Katane Beod, y se enseñó también Beod. Es decir, lo que tú me tratas de decir no queda claro, porque hemos encontrado un caso en el cual Rabbi Eliezer en el Tratado de Suká da su opinión, particularmente, si mirásemos ahí estaríamos viendo que es sobre el número de comidas que hay que hacer en Sukkot, en la Suká, que él dice que son 14, y los sabios traen otras opiniones. Y después vuelve a enseñar Rabbi Eliezer, y ahí también dice Beod, a pesar de que entre medias le interrumpieron. Hatam, entonces responde la Gemara y dice, Hatam, en cuanto a Rabbi Eliezer en Suká, Bemilta ude afsuke. Aja, Bemilta jarite afsuke. Es decir, allí en Suká, cuando los sabios trajeron su opinión entre medias, estaban trayendo su opinión sobre el mismo tema del cual estaba hablando Rabbi Eliezer. Y por eso, cuando volvieron a traer la opinión de Rabbi Eliezer, dijeron Beod. Pero aquí, cuando Rabbi Yehuda Ben Ilai fue interrumpido, ¿sí? Fue interrumpido con otros temas. Entonces, por eso, cuando volvieron a traer la opinión de Rabbi Yehuda Ben Ilai, entonces nos dijeron Beod. Muy bien. ¿Qué es lo que vimos en la Mishnah? La Mishnah nos dice que Rabbi Akiva Omer afilu emba ejad mikol elu metaltelim beto. Es decir, Rabbi Akiva nos dijo que aunque no haya nada de esto en ese espacio, en ese carpaz de 72 tercios por 72 tercios, aunque no haya garita del guardián, aunque no haya casa, aunque no haya pozo, aunque no haya zanja, aunque no haya una cueva, en todo, a pesar con que tenga una medida cuadrada de 70 y un poco por 70 y un poco, ya se puede transportar en él. Bien, entonces vamos a ver lo que nos dice ahora la Gemara. Rabbi Akiva en Tanakama. Dice, espera, si dices así, Rabbi Akiva está trayendo la misma opinión que el Tanakama. Es decir, el primer sabio de nuestra Mishnah. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? Perdón, en realidad no es este primer Tanakama. ¿Sí? Trae la misma opinión que el primer sabio que habló al principio de nuestro capítulo. Vamos a ver si encuentro la Mishnah del principio del capítulo. ¿Qué es lo que decía ahí la Mishnah? Dice, Osim pasim leberot arba dunya, que está permitido
acercarse al pozo o alejarse del pozo, es decir, acercar las esquinas de ese espacio que yo voy a crear alrededor del pozo, la distancia hasta 2 amot para que entre la vaca y la mayoría de su cabeza y la mayoría de la vaca, ¿sí? Y está permitido alejarse del pozo lo que queramos, ¿sí? Con la condición de que añadamos más pasim, que de viuda dice hasta Betseataim, hasta Betseataim, que es lo que dijo nuestro primer sabio, que se puede alejar, ¿bien? Entonces, lo mismo que está diciendo Rabbi Akiva, es decir, yo puedo tener un espacio muy grande, mientras esté bien rodeado, entonces sería posible transportar. Entonces preguntan, entonces, ¿por qué aquí Rabbi Akiva nos viene a traer la misma opinión que lo que ya insinuó el primer sabio al principio de nuestro capítulo? Dice, ¿y cuál es la diferencia entre las dos opiniones? Dabar Muat, es decir, la diferencia en realidad es una cantidad muy pequeñita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Bet Seatai es un poco más grande que lo que está diciendo Rabbi Akiva, ¿sí? Es decir, Rabbi Akiva nos está diciendo, Dafka, necesariamente, que ese espacio puede tener como máximo 70 amot y 2 tercios por 70 amot y 2 tercios. ¿Bien? Y un Bet Seatai sabemos que son 5.000 amot cuadradas. ¿Por qué? Porque lo habíamos estudiado del patio del Mishkan. El patio del Mishkan tenía 50 por 100, 50 amot por 100 amot, es decir, 5.000 amot cuadradas. Ahora, si yo cojo 70 amot y 2 tercios de amá y 70 amot por 2 tercios de amá y los multiplico, me da 4.994 amot. Bien, es decir, hay unas 6 amot cuadradas de diferencia. Entonces, la diferencia entre el Tanakama, que dijo Bet Seatain, y Rabbi Akiva son justamente estas 6 amot cuadradas. ¿Sí? De Tania, pues se enseñó en una breita. Rabbi Yehuda Omer, Davar Muad Yesh al Shivim Ama Veshirai. Es decir, hay un poco menos entre el Bet Seatain y las 70 amot y 2 tercios. Velonatnu Jajamim Boshiur, ¿sí? Y los sabios no se preocuparon en evaluar cuánto era esta diferencia. Bekama Shiur, Tzataim. ¿Y cuál es ese Shiur? Que Hatzar Hamishkan. Es decir, ¿cuánto es esa medida del Bet Tzataim? Es la medida como el patio del Mishkan, que tenía 50 por 100 amot. Y ese es el lugar en el cual se puede llegar a plantar 2 CA de grano. Y pregunta la hermana, Menahan Emile, ¿y de dónde yo sé? ¿Sí? Que no se puede transportar en un carpaf. ¿Qué es más grande que ese shiur, esa distancia, esa medida del patio del Mishkan? Responde la Gemara, Amar Reviudá de Amar Kra, lo dijo Reviudá, aquello que dice el versículo. Oreje Hatzer Meaba Ama, Berohab, Hamishim, Bahamishim. Es decir, la largura del patio son 100 amot y la anchura 50%, 50 por 50. Ahora, ¿qué quiere decir este 50 por 50? Dijo la Torá, Tol Hamishim, Besabev Hamishim. Es decir, de aquí vamos a aprender, de la medida la tenemos, 50 por 100, ¿verdad? Pero 50 por 100 es rectangular. ¿De dónde nosotros sabemos que todo esto tiene que ser cuadrado? De que el versículo dice, Hamishim ba Hamishim. ¿Qué quiere decir Hamishim ba Hamishim? Bueno, es este esquema que tenemos aquí que vamos a tratar de entender. Yo tengo 100 amot de largo y 50 de alto aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Primero lo divido en dos. Así explica Rashid. Rashid trae todo este cálculo y lo explica de manera muy, muy detallada. Es decir, divido esto en dos. Tengo 2 cuadrados de 50 amot por 50 amot. 50 por 50 aquí, 50 por 50 en la parte amarilla. Después yo cojo y estos 50 que tengo aquí los divido en 5 tiras de 10 amot cada una. ¿Bien? Entonces me quedan 5 tiras de 10 amot de ancho y 50 amot de largo. Muy bien. La última de ellas, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dividir en otras 5, ¿sí? Cada una de estas, ¿cuánto va a tener? 10 por 10, ¿verdad? Muy bien. Ahora con todo esto ya recortado, ¿qué es lo que voy a hacer? Me dice la Gemara, Tol Hamishim besaber be Hamishim. Es decir, toma 50 y rodéalo con 50. Es decir, lo vamos a disponer de esta forma. Tengo los 50 amarillos que habéis visto que estaban enteros. Luego tengo 4 tiras de 10 por 50.
me quedarían las esquinas las completo con 10 por 10. Bien, y este último cuadradito que me quedaba aquí de 10 por 10, lo voy a dividir, ¿sí?, en tiras de 50 por 2 tefajim, y de esa manera voy a completar todo este rodeo de mis 50 amot originales. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar aquí que tengo 70, es decir, 50, 10 y 10 son 70, y dos amos por aquí, dos amos por aquí, es decir, 70 y tefajim. 2 y 2 son 4, que son 2 tercios de, es decir, un tercio de más son 2 tefajim. Entonces tengo aquí 2 tercios por aquí, un tercio por aquí y un tercio por aquí, son 70 y 2 tercios aproximadamente, ¿verdad? Me quedaría una pequeña esquinita, ¿sí?, para completar los 5.000 amot cuadrados. Es decir, eso justamente es la diferencia que hay entre lo que trajo Rabbi Akiva y lo que trajo el Tanakh. Es decir, uno dijo, Betzeataim, como el Hatzer, es decir, que tiene que ser 5.000 amot cuadradas, y Rabbi Akiva dijo, no, tiene que ser 70 y 2 tercios por 72 tercios, que es un poquito menos. Muy bien, entonces volvemos a la Gemara. Y entonces nos dice, muy bien, pero todo este cálculo que tú me has hecho está muy bien, pero el pshat del Kra, el pshat, el sentido simple de lo que está escrito en el versículo, perdón, estamos por aquí, pshita de Kra. Y si tomamos el texto simple que nos dice que tiene que medir 100 por 50 y dice 50 sobre 50, Hamishim ba Hamishim, ¿qué significa? ¿Cómo lo explicas? Bemai Ketib, ¿por qué está escrito Hamishim ba Hamishim? Amar Abaye, dijo Abaye, He'amed Amishkam Anasefata Hamishim, Kede Sheteh Hamishim Ama Lefanav, Veestrim Ama Lechol Ruach Verruach. Nos viene a enseñar este Hamishim ba Hamishim exactamente dónde había que ubicar el santuario dentro del tabernáculo. Es decir, el Mishkan tenía el patio, y dentro del patio había el altar, que ya habíamos hablado de él al principio del tratado. Perdón, voy a parar el aire porque me estoy congelando y creo que me he quedado sin micro. Tenemos el altar, ¿verdad? Y teníamos el santuario, que es esta parte que estaba cubierta, donde dentro estaba la menorá, la mesa, el altar de oro y la cortina que separaba hacia donde estaba el Arón HaKodesh, ¿verdad? Ahora, nos viene a decir Hamishim va Hamishim para enseñarnos dónde hay que ubicar este santuario dentro de todo este patio que medía 5.000 amos cuadradas. Y así es como nos muestra este esquema. Nos dice así, dice, deja 50 amot desde el comienzo, es decir, 50 amot aquí, ¿qué te queda? Te queda que vas a poner al principio de esta segunda 50 amot el tabernáculo que medía 30 amot, y te van a quedar 20 amot de cada lado, ¿sí? Siempre, como explica Rashi, sin contar el grosor de las paredes del tabernáculo, que en realidad medían una amá, es decir, quedarían 19 amot por cada lado. Pero eso es lo que nos viene a enseñar entonces el sentido simple del versículo. ¿Por qué dice Hamishim ba Hamishim? Para enseñarte cómo tenías que colocar el Mishkan dentro de el patio del tabernáculo. Muy bien. Entonces seguimos analizando nuestra Mishnah y nos dice así. Dice Rabbi Eliezer Omer, Imaita Orka, Yoter al-Rochba, Afilo Amahat, Emet al-Tenim Beto. Es decir, que si la proporción ya no era totalmente cuadrada, sino que incluso aunque fuese una sola más, que tenía más de largo que de ancho, entonces ya no se podía transportar. Pregunta la llamada, Gatani, si se enseñó una veredita. Rabbi Eliezer Omer dice, Rabbi Eliezer, Imaita Orka, Yoter al-Pishnaim Berochba, Afilo Amahat, Emet al-Tenim Beto. Es decir, que si la proporción era como el doble de largo que de ancho, incluso una sola amá, es decir, no se puede transportar en ella. ¿Sí? Entonces, aquí hay una aparente contradicción con nuestra Mishnah, que dice que según Rabbi Eliezer tiene que haber, ¿sí? Tiene que ser cuadrado. ¿Sí? Y si la largura es más que la anchura, por una sola amá ya no se puede transportar en ella.
Responde la Gemara y dice, Amar Rabbibi Barabaye, dijo Rabbibi Barabaye, Ki tenanani matnitin. Yeter, es decir, vamos a corregir la versión de aquello que fue enseñado. Y vamos a decir, Yeter al pishnaim berochba tnan. Es decir, en lugar de como está enseñado, vamos a enseñar más que el doble de la largura tiene la anchura, así es como habría que enseñar. Bien. Y Aji dice, si es así, Rabbi Yossi, entonces estaríamos diciendo lo mismo que dijo Rabbi Yossi en nuestra Mishnah. Entonces responde la Gemara y dice, Ika Benayo, ¿cuál sería la diferencia entre Rabbi Yossi y esta versión nueva que estamos trayendo? Ribúa de Ribúa Rabaná. Es decir, el tema de que sea totalmente cuadrado. Si es preferible a priori que se rodee, que lo que va a rodear el perímetro sea como un ribúa, como Rabbi Eliezer, que necesita que sea a priori cuadrado totalmente, ¿sí? Y Rabbi Yossi no necesita que sea, o sí necesita, perdón, es decir, Rabbi Eliezer no necesita que sea cuadrado. Rabbi Yossi sí necesita que sea cuadrado a priori. Muy bien, seguimos entonces, si dice así, lo que dijimos en la Mishnah, justamente la opinión de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer. Rabbi Yossi dice, ¿sí? Incluso que tenga doble de largura que de anchura, se puede transportar en ella. Idmar, así fue dicho. Amar Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yossi, Amar Rabbi Yudá en nombre de Rabbi Yudá, en nombre de Shmuel. Alajá que Rabbi Yossi. La alajá se fijó como Rabbi Yossi. Es decir, que no hace falta que el carpaz sea cuadrado. Incluso que su largura sea más que su anchura. Se puede transportar en él. Rabbi, perdón, Amar, Rabbi Yudá, Amar Shmuel. Rabbi dijo que dijo Rabbi Yudá en nombre de Shmuel. Alajá que Rabbi Akiva. Alajá en realidad es como Rabbi Akiva, que no es necesario que esté rodeado, o sea, que la barrera que se hizo se haya hecho para poder habitar dentro de él. De Tarbayu, y estas dos cosas que estamos escuchando, que dijo Shmuel, Lekula Nemru, es decir, fue dicho en un aspecto de permitir. Viene la Gemara y explica y dice, Ustrija, y aún así es necesario las dos enseñanzas. De Yashmeina, porque si solamente hubiésemos aprendido alajá que Rabbi Yossi, que era alajá como Rabbi Yossi, Abamina yo podía haber pensado que no se puede transportar dentro de algo que es de un perímetro hasta que haya en él una caseta de un guardián o una casa. Kamash Malan. Por eso ven y escucha que la alajá también es como Rabbi Akiva, que no hace falta que haya. Y si solamente nos hubiese enseñado la alajá como Rabbi Akiva, ¿yo qué es lo que habría pensado? Abamina de Arij Bekatin. Es decir, Rabbi Akiva nos había dicho que tenía que ser totalmente cuadrado. Es decir, y entonces si fuese más largo que ancho, entonces no se podría. Kamash Malan, que no es así, que la alajá es como Rabbi Yossi también, que puede no ser cuadrado, incluso tener el doble de largura que de anchura. Muy bien, vamos a ver ahora, para acabar hoy, unos casos de un carpaf un poco particular. Dice así. Dice, la Gemara dice, Carpaf sheu yoter mi betzataim sheu kavledira. Yo tengo un carpaf que mide más que un betzataim de superficie, es decir, un lugar para plantar 12 as de grano, y yo lo rodeé para vivir en él, es decir, para poner una casa ahí. Y Nisdra rubó, ahora de repente me arrepentí y planté en él. Planté la mayoría de todas esas veces a time los planté. Harebu que guina se considera como un guiná, como un gan, como un jardín, y perdió el nombre del lugar de habitación para vivir. Beazur le tatel betojo y está prohibido transportar en Shabbat en él. Ahora, si plantó árboles en la mayoría de ese espacio, ¿sí? No se anula su nombre de lugar habitable. ¿Por qué? Porque las personas suelen añadir, ¿sí? Árboles en su casa, ¿para qué? Para tener sombra. Y por lo tanto, Areú
que Hatzer, un mutar, se considera como un patio y está prohibido transportar. Bien, estos son nuestros dos casos. Bien, es decir, tenemos este carpaz, ¿sí? Que de repente la persona vino y en la mayoría del espacio que hay, ¿sí? Veis aquí que mide 100 por 90, es decir, aquí serían 50, vamos a decir, más que 50%, tendríamos más que Betseatay. Y plantamos. Bien, y aquí está la casita. Dice, no, esto ya no se convirtió en un carpaz. Esto es ahora un campo, y entonces si hay más que Betseatay, no se llama un lugar donde la persona vive. Pero en cambio, si son árboles, ¿sí? Aunque haya más que Betseatay de plantado de árboles, da igual, ¿por qué? Porque estos árboles me pueden servir para sombra. Y aún así, por eso no pierde el nombre de un lugar donde la gente vive. Bien, entonces, vamos a ver ahora cómo nos dice la Gemara. Dice, y ahora viene a explicar la Gemara aquello que dijeron Shenizra Rubó, que es decir, que plantó semillas en la mayoría y por lo tanto está prohibido transportar en él. Amar Rabuna, bebe de Rabbi Yoshua. Dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua. Lo amarán, no fue dicho Ela, que Shemakom Azeriahu, es decir, esto no fue dicho, que está prohibido más que cuando el lugar donde plantó abarca un espacio mayor a Bet Seatay. Pero si es justamente Bet Seatay, mutar. Entonces estaría permitido transportar. Y explica la Gemara y dice, qué mal. Es decir, ¿qué opinión sigue esto que ha dicho Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua? ¿Según quién? Que Rabbi Shimon sigue la opinión de Rabbi Shimon, Ditnan, pues se enseñó en una Mishnah. Rabbi Shimon, me dijo Rabbi Shimon, Ejad Gagot, Vejad Hatzerot, Vejad Karpifot, Reshut Ejad Hen, Lekelim Sheshavtu Betohan. Es decir, los techos, o los patios, o los carpefot, se consideran como un único dominio para todo aquello que está dejado en él. Velo, la kelim, sheshavtu betohabay. Pero no para los utensilios que están dentro de la casa. Ahora la Gemara rechaza esto y dice el Rabbi Shimon Nami, que van de Nizra Rubo, Habehu Miuta. Es decir, para Rabbi Shimon también tampoco funciona así. Es decir, la ley también sería la misma, que no estaría permitido. ¿Por qué? Porque puesto que plantó semillas en la mayoría de ese espacio, y a pesar de que no sea más que Bet Seatay, entonces se considera que lo mínimo, es decir, lo poco que no está sembrado, se anula, batel le gaberruba, se anula frente a la otra parte, que es la mayoría, que es la que sí está sembrada. ¿Sí? Hemos pasado de página, vamos a leer un poquito más y mañana continuaremos. Dice, vea vale, carpe yoter mi betseatai. Es decir, entonces ahí quedaría que tendríamos un carpef que tiene más que betseatai, vea su retarte de tojo y está prohibido transportar en él. Por lo tanto, explica la Gemara y dice, Ela idmaraji idman. Es decir, si lo quieres explicar así, que estas son las palabras de Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua. Entonces deberías decir así, im nisdeu rubo azul, que en caso de que se plantó la mayoría, estaría prohibido. La Gemara viene a analizar y hacer un arreglo, a ser meticuloso en las palabras de la Gemara. Dice, es decir, si únicamente miuta, la minoría del carpaf está sembrado, entonces estaría permitido. Es decir, la Gemara dijo, si se plantó en la mayoría del carpaf, está prohibido. ¿Qué quiere decir? Que si se plantó en la mayoría está prohibido, pero si se plantó en menos que la mayoría, entonces estaría permitido. Amar Rabuna, de Rabbi Yoshua. Dijo Rabuna, le dijo Rabbi Yoshua. Lo amarán, ela de lo habe betzeatay. Es decir, que eso fue dicho únicamente cuando ese espacio menor que no se plantó no tiene más que betzeatay. Y por lo tanto no se considera como un carpaz, sino que se considera como una parte del patio de la casa. Aval, pero si tiene betzeatay, azul, está prohibido transportar en él. ¿Qué mal? ¿Qué opinión estamos siguiendo aquí? ¿Que Rabanán? Como la opinión de los sabios. De Rabbi ya mi difti matne le cula. Y Rabbi de difti, añade la Gemara y dice que Rabbi de difti enseñó y explica esto, este mamar de la Gemara, según un lado permisivo, que estudiamos. ¿Sí? Que si plantó
la mayoría está prohibido, y él viene a hacer a ser puntilloso con las palabras y dice, Hami utashare, que si es la minoría, estaría permitido. Sobre esto, dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, lo amarán, Ela Betzeatai, es decir, que eso fue dicho únicamente si queda un espacio menor a Betzeataim, que no fue plantado. Aval, pero si es más que un Betzeataim, estaría prohibido transportar en él. Entonces la Gemara trae y explica y dice que man, ¿qué opinión trae, la opinión de quién trae esto? De Rabbi Shimon. Sigue la misma opinión de aquello que enseñó Rabbi Shimon. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar en el día de hoy. Bien, espero que podamos seguir, que nuestro estudio sea, como siempre, para la refuah shlema, todos los enfermos y las personas que necesitan, que Hashem les mande refuah shlema, particularmente para la refuah shlema de Shoshana Batzalja y Rubén Ben Rachel, que les mande refuah shlema y Mehirai, que pronto se recuperen totalmente. Y a todos ustedes, Hiskuve Imtsu, muchas gracias por seguirnos. Gracias por los comentarios. Que cada vez hay más en el canal de YouTube y la gente que ve los vídeos y todo. Quería agradecer a todos por ello. Bedrat Hashem, nos vemos mañana. Que tengamos Leila Tov, Shavua Tov.